Yo estaba en oración cuando lo noté. No fue miedo, ni angustia, ni un sobresalto. Fue como si el silencio se volviera más atento, como si el cielo inclinara el rostro para mirar un punto concreto de la tierra. Sentí una vigilancia serena, una especie de aviso sin amenaza, y entonces se abrió ante mí una visión que no tenía nada de espectacular. No vi rayos, ni batallas, ni sombras golpeando ventanas. Vi una casa como tantas, pasillos, sillas gastadas, una mesa con marcas de los años, una puerta que se abre y se cierra sin ceremonia. Y sin embargo, supe de inmediato que aquel lugar estaba siendo disputado de una forma real, aunque invisible. Lo extraño no era una presencia oscura, sino un vacío, una ausencia que pesa más que cualquier ruido. Vi a sus habitantes reír, discutir, trabajar, acostarse cansados. La vida seguía con normalidad, pero algo esencial había sido relegado, y por esa rendija silenciosa empezaba a entrar lo que nadie suele notar. Y entonces comprendí, la protección de un hogar no empieza con objetos ni con fórmulas, empieza con lo que se permite cada día sin darse cuenta. Antes de seguir, si este tema te toca por dentro, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Y te propongo algo distinto. Escribe en comentarios una palabra que describa el ambiente de tu hogar hoy. Paz, ruido, gratitud, prisa, y di qué quisieras que crezca allí. En la primera casa todo parecía correcto a simple vista. No había gritos constantes ni escenas dramáticas. No vi un mal evidente rondando como en los relatos que la gente suele imaginar. Lo que vi fue más sutil, más cotidiano, más peligroso por lo normal. Hábitos pequeños que, repetidos, iban moldeando el aire. Comprendí que un hogar no se abre espiritualmente por las cerraduras, sino por el clima interior que se construye con decisiones mínimas. Vi la impaciencia quedarse sin respuesta, como si nadie la reclamara, y entonces se acomodó. Vi palabras duras lanzadas al pasar, y nadie volvió a recogerlas con disculpas. Quedaron flotando, y el ambiente aprendió esa aspereza. Vi el cansancio convertirse en excusa para el descuido, y el descuido convertirse en costumbre. En una esquina de la cocina, donde antes alguien bendecía los alimentos, ahora reinaba la prisa. En el umbral de la puerta, donde alguna vez una señal de la cruz marcaba el entrar y salir, ahora había olvido. Nadie decidió expulsar a Dios. Simplemente dejaron de invitarlo, y el corazón de la casa empezó a quedarse sin centro, como una rueda que gira sin eje. Entonces entendí algo que me dolió. Muchas familias no caen por un golpe, sino por una erosión. Lo que no se atiende se debilita, lo que no se alimenta se apaga, lo que no se repara se agrieta. Y cuando una casa se acostumbra a vivir sin reconocimiento de lo sagrado, se vuelve más permeable a la inquietud, a la desconfianza, a esa tensión que no tiene causa visible, pero desgasta igual. En esa casa vi conversaciones que no eran malas, pero sí huecas. Vi risas que duraban poco. Vi descanso que no descansaba. No era una maldición, era una ausencia sostenida. Y esa ausencia, como un cuarto sin luz, termina dejando que cualquier cosa ocupe el espacio. Sentí compasión, porque no era rebeldía, era olvido. Y el olvido, cuando se instala, no hace ruido. Luego la visión cambió, y vi otro hogar. No era más grande, ni más bello, ni más ordenado. De hecho, había señales claras de batalla humana, una medicina sobre la mesa, una factura sin pagar, una manta vieja doblada con cuidado, un rostro cansado en el marco de una puerta. Pero el aire era distinto. No era euforia, era estabilidad. Era como si la casa respirara despacio, incluso en medio de la presión. Y entonces se me mostró por qué. Allí no trataban a Dios como un visitante ocasional, sino como a alguien que tiene derecho sobre el lugar.
Vi manos trazar la señal de la cruz al salir, no como gesto automático, sino como entrega. Señor, cuídanos salir, guárdanos al volver. Vi agua bendita usada no como amuleto, sino como memoria. Pertenecemos. Vi una imagen sencilla que no estaba colgada para decorar, sino para recordar a todos, sin discursos, hacia dónde se gira el corazón cuando se tambalea. Y vi algo aún más profundo. Vi perdón practicado antes de que el orgullo hiciera raíces. No siempre era fácil, no siempre era rápido, pero era buscado. En ese hogar no se negaban las dificultades, pero las dificultades no mandaban. Y entonces lo entendí. Lo que protege espiritualmente un hogar no es la ausencia de problemas, sino la presencia reconocida de Dios en medio de ellos. Vi como si el techo y las paredes hubieran aprendido a sostener paz, no porque la gente fuera perfecta, sino porque la gracia tenía permiso para actuar. Y cuando la gracia tiene permiso, no necesita espectáculo, trabaja en silencio, como el agua que fortalece una raíz. Fue entonces cuando percibí ángeles, no como una fantasía brillante, sino como una realidad discreta, firme. No estaban allí porque no hubiera peligro, sino porque hubo una invitación constante. Donde Dios es acogido, el cielo responde. No siempre con señales, siempre con eficacia. Y se me mostró también un riesgo. Los objetos religiosos por sí solos no hacen nada. Un rosario en la pared, una vela guardada, una Biblia cerrada, pueden convertirse en simple escenografía si el corazón no se inclina. La protección no nace del objeto, sino de la relación que ese objeto despierta. La casa estaba marcada, sí, pero marcada por intención, por actos pequeños repetidos con conciencia, y en ese repetir la casa quedaba reclamada una y otra vez, como quien renueva un voto sin cansarse. La visión me llevó entonces a lo que casi nadie mira, los minutos comunes, no las grandes crisis, sino los detalles sin nombre que al acumularse deciden el rumbo de un hogar. Vi una mañana cualquiera. Alguien se levantaba con la cabeza llena de preocupaciones, y aún así murmuraba una oración breve, torpe, real. Vi a un niño distraído que repetía palabras sin entenderlo todo, y aún así el cielo se inclinaba, porque no era perfección lo que se pedía, sino presencia. Vi una noche de cansancio en la que, en vez de quejarse hasta dormirse, alguien dio gracias por lo mínimo. Hoy comimos, hoy volvimos a casa. Y vi cómo esos actos pequeños y constantes construían una frontera invisible. No una muralla agresiva, sino un límite donde lo oscuro no encontraba acuerdo. Porque eso comprendí con claridad. La oscuridad no siempre entra por fuerza. Entra cuando encuentra un lugar donde descansar. Y si una casa se acostumbra a reconocer a Dios, a volver a Él después del roce, después del error, después de la tensión, entonces la casa se vuelve incómoda para lo que pretende dividir. También vi discusiones, porque incluso en un hogar protegido hay fricción. Vi palabras que lastimaron, vi silencios, pero vi algo distinto. La discusión no se instalaba como dueño. No ocupaba el comedor durante días, no se convertía en identidad. Alguien volvía, bajaba la voz, pedía perdón. Alguien cedía. Alguien elegía callar para no herir más. Y en ese elegir, la paz no era un sentimiento, era una disciplina espiritual. Y entonces el cielo me dejó ver el contraste con otra casa religiosa en apariencia. Frases de fe, símbolos visibles pero sin entrega. Dios era mencionado como tema, pero no era tratado como presencia. Se hablaba de oración como idea,
pero no se oraba como acto. Y esa casa estaba inquieta. No estaba maldita, estaba descentrada. Me dolió ver cuántas personas buscan protección como quien busca un seguro, pero no buscan comunión como quien busca un hogar. Porque el corazón de todo esto es sencillo. Un hogar se protege cuando Dios no es decoración, sino dueño. Cuando se le habla, no solo se habla de Él. Cuando se le agradece, no solo se le pide. Cuando se le invita a lo ordinario, no solo a lo urgente. Y ahí, en medio de esa revelación, sentí que debía decirlo con claridad. La consistencia vence a la intensidad. No te sostiene una bendición desesperada una vez al año si el resto del tiempo la casa vive como si Dios fuera opcional. Lo que sostiene es el reconocimiento diario, humilde, repetido, y esa repetición, con los años, se vuelve un suelo firme. Después vi lo más hermoso, lo que ocurre cuando una casa protegida empieza a afectar a quienes la atraviesan. La visión me mostró visitantes llegando con cargas invisibles, ansiedad, resentimiento, tristeza, una vergüenza antigua. Entraban hablando rápido, con el pecho apretado, como quien no sabe dónde poner el peso que trae, y, sin que nadie les predicara, algo cambiaba. La respiración se les hacía más lenta, la voz bajaba, las manos dejaban de apretar el teléfono. La casa los recibía como un agua tranquila. Comprendí entonces que un hogar verdaderamente guardado por Dios no repele personas, las restaura, no por magia, sino por acumulación. Cada oración hecha allí, cada perdón dado allí, cada gesto de gratitud pronunciado allí, dejaba una huella. Y con el tiempo, la casa aprendía a sostener paz, igual que otros lugares aprenden a sostener tensión. Vi que la paz no aparece de golpe, se deposita en capas, como luz que se queda. Vi también que la protección no consiste en que nada malo ocurra, sino en que lo malo no encuentre territorio para expandirse. Allí la amargura no podía instalarse cómodamente. La sospecha no tenía cama. La desesperanza no encontraba sillas donde sentarse, porque el aire estaba habituado a volver a Dios. Y entonces me mostraron algo generacional, niños creciendo en ese ambiente. No era un catecismo constante, ni un discurso permanente, era una normalidad distinta. Esos niños aprendían, sin que se les explicara demasiado, que cuando hay miedo, se ora, cuando hay error, se pide perdón, cuando hay provisión se agradece, cuando hay dolor se busca consuelo en lo alto. Y me estremeció ver que esa formación ocurre antes de las palabras, antes de las decisiones conscientes. Un hogar educa el interior de una persona incluso cuando nadie está enseñando. Por eso algunos adultos llevan paz a donde van. Fueron moldeados por un lugar donde Dios no fue escondido, sino vivido. Y también vi el reverso. Niños en una casa sin centro, creciendo con ruido interior, aprendiendo a normalizar el resentimiento, a pensar que gritar es dialogar, a creer que el cansancio justifica la dureza. No había un gran pecado que lo explicara. Había ausencia de lo esencial. Y entendí la gravedad. Un hogar siempre está formando, siempre está declarando sin palabras a qué pertenece. Finalmente, se me reveló el núcleo de todo, la pregunta que el título promete y que muchos buscan con ansiedad. ¿Qué protege espiritualmente un hogar? Vi que no era un secreto, ni un objeto raro, ni un ritual complicado. Era una fidelidad simple, era la constancia de reconocer a Dios como presencia real en el día. Vi que la protección más profunda no nace de pelear contra sombras, sino de quitarles el lugar donde podrían asentarse.
Vi una casa donde cada mañana alguien, aunque fuera en voz baja, decía: «Señor, esta casa es tuya». Vi que al regresar del trabajo no solo entraban personas, entraban preocupaciones, tensiones, tentaciones, noticias pesadas. Y aún así, en lugar de permitir que todo eso dictara el clima, alguien detenía un instante el paso, respiraba y ofrecía: «No gobiernen aquí». Vi la práctica rápida del perdón como un sello invisible en las paredes. Vi la gratitud como un fuego pequeño que mantiene caliente el ambiente. Vi el cuidado de las palabras como un guardián silencioso. Y vi que, cuando la casa caía en descuido, la clave no era culparse, sino volver. Volver pronto, volver juntos, volver con humildad, porque un hogar no se protege por no fallar, sino por entrenarse para regresar a Dios sin demora. Vi que cuando Dios es tratado como opcional, la casa pierde su centro y todo empieza a estirarse en direcciones opuestas. Pero cuando Dios es reconocido a diario, la casa se mantiene anclada aunque el viento golpee. Y entonces entendí por qué el cielo se toma en serio un hogar entregado, porque allí se crea un punto de descanso para los cansados, un refugio para el que duda, una resistencia silenciosa contra la desesperanza del mundo. No es una fortaleza cerrada, es una lámpara encendida. No presume, no grita, no se exhibe, simplemente sostiene. Y esa es la verdadera protección, un lugar donde la paz no es casualidad, sino cultivo, donde la fe no es un tema, sino un hábito, donde Dios no es un recurso de emergencia, sino el dueño del hogar. Cuando una casa vive así, el cielo la mira de un modo particular, como se mira algo que ha sido confiado. Y lo que ha sido confiado, el cielo lo guarda. Cuando la visión se fue apagando, no me quedó terror, sino claridad. Comprendí que muchos buscan señales externas porque es más fácil colgar algo en la pared que rendir el corazón en lo cotidiano. Pero un hogar se protege, sobre todo, con presencia reconocida, con Dios invitado a la mesa, al umbral, a la noche cansada, a la conversación difícil, al perdón que cuesta. No se trata de vivir obsesionados con lo invisible ni de convertir la fe en paranoia. Se trata de devolverle a Dios su lugar real, día tras día, con actos pequeños que parecen modestos y sin embargo cambian el aire. Si hoy tu casa se siente pesada, no pienses primero en lo extraordinario, piensa en lo que se fue dejando. La protección empieza cuando alguien vuelve a encender lo esencial, una oración breve, un gracias sincero, una bendición al salir, una reconciliación buscada, un instante de silencio ofrecido. Y si tu hogar ya tiene paz, no lo des por sentado. Cuídala como se cuida una llama, porque donde Dios es reconocido con constancia, la paz echa raíces. Y donde la paz echa raíces, el cielo sin ruido hace guardia. Si quieres, quédate en esta comunidad. Suscríbete y caminemos juntos estos temas sin miedo y sin exageraciones. Cuéntanos en los comentarios una experiencia real. ¿Alguna vez entraste a una casa y sentiste paz sin explicación? Comparte lo que aprendiste hoy y envía este video a quien lo necesite.